10 investigadores de ovnis que murieron sospechosamente. Hay muchas conspiraciones relacionadas con los ovnis, pero algunas de las más intrigantes involucran a los propios ufólogos que han muerto. Ron Rummel. Ron Rummel trabajó como agente de inteligencia de la Fuerza Aérea. En los años previos a su muerte, fue el director de la revista OVNI Alien Digest. Algunos de los temas discutidos en la revista giraron en torno a la idea de que los extraterrestres han estado presentes en la Tierra durante mucho tiempo. Rummel había recibido información de alguna parte de que estos extraterrestres tenían planes a largo plazo para utilizar a los humanos como fuente de alimento. Muchos en la comunidad ovni descartaron tales ideas como demasiado fantásticas, pero poco después, en agosto de 1993, Rummel murió. Su muerte parecía un claro suicidio en el que se pegó un tiro en la boca. Sin embargo, pronto surgieron dudas. La evidencia incluyó la ausencia de sangre en el cañón del arma y las huellas dactilares de Rummel en el mango. También se reveló que la nota de suicidio fue escrita por un zurdo, mientras que Rummel era diestro. Parecía que Rummel fue silenciado porque se acercó demasiado a la verdad. Ron Johnson. Ron Johnson fue uno de los ufólogos que trabajaba para la organización MUFON, la principal comunidad ovni de Estados Unidos. En junio de 1994 estaba en una reunión de MUFON en Texas cuando de repente se desplomó al suelo y murió. Oficialmente le diagnosticaron un derrame cerebral, pero Johnson tenía solo 43 años y poco antes se sometió a un examen médico completo, que no reveló ningún problema en sus vasos sanguíneos. Para los testigos presenciales, su muerte lució especialmente terrible, porque antes de caer, Johnson gritó de dolor y luego su rostro se puso rojo y la sangre brotó de su nariz, y algunas de estas personas afirmaron más tarde que no se parecía en nada a un derrame cerebral, sino que era el resultado de un envenenamiento. Es más, hubo testigos presenciales que vieron que justo antes de gritar y caer, Johnson le dio un sorbo a una lata de refresco, la cual nunca fue encontrada. Estas personas se preguntaron si algo se untó en la lata o se agregó a la bebida que podría haber causado tal reacción. John Murphy. John Murphy no era un investigador directo de ovnis, sino un periodista de radio que casualmente estaba en Kecksburg en el momento adecuado en diciembre de 1965, cuando ocurrió el famoso incidente con un probable accidente ovni en estos lugares. Murphy tuvo la suerte de entrevistar a muchos lugareños en persecución y tomar fotografías del supuesto lugar del accidente del ovni. Por desgracia, esta evidencia finalmente le fue confiscada por funcionarios gubernamentales de alto rango. Unos años más tarde, en California, en febrero de 1969, Murphy murió en un trágico accidente automovilístico y pronto comenzaron a circular rumores de que el accidente automovilístico fue deliberado. Tony Dodd. En la década de 1990 y principios de la de 2000, Tony Dodd fue uno de los principales ufólogos británicos. El hecho de que tuviera una larga carrera como detective de policía en su haber solo lo hizo mucho más confiable con respecto a los incidentes que investigaba. Ha sido un orador habitual en varios eventos de ovnis y ha investigado algunos de los avistamientos de ovnis más intrigantes del Reino Unido y aparentes abducciones extraterrestres desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 2000. Dodd murió en 2009 de un tumor cerebral, teniendo en cuenta que según sus propios registros recibió reiteradas advertencias para evitar ciertos países por posibles atentados contra su vida, así como advertencias directas de un misterioso agente en los Estados Unidos.
Muchos se preguntaron si el tumor de alguna manera fue provocado por agentes de la agencia oscura con tecnología avanzada. Por cierto, el mismo Dodd también expresó repetidamente tales suposiciones hasta su muerte. John Mack. John Mack fue asesinado por un conductor ebrio en Londres en 2004 y su muerte todavía se considera muy sospechosa. Mack era un profesor de la Universidad de Harvard que una vez quedó fascinado con los ovnis y comenzó a estudiar casos de abducciones extraterrestres. En el Reino Unido, muchos lo consideraban uno de los primeros académicos serios sobre la ufología. Según los amigos de Mack y sus asociados, la misma idea de que una persona tan destacada de repente se convirtiera en víctima de un choque repentino y completamente aleatorio con conductores ebrios que no solo lo atropellaron, sino que le quitaron la vida, parece poco probable, y están seguros de que todo esto no fue solo un trágico accidente. Ann Livingstone. La investigadora de ovnis y miembro de MUFON, Ann Livingstone, murió en 1994 de una forma de cáncer de ovario de acción rápida y muy agresiva. Sin embargo, muchos de sus colegas de MUFON y amigos cercanos comenzaron a preguntarse si sus múltiples avistamientos de ovnis y los encuentros posteriores con los hombres de negro podrían haber estado relacionados con su trágica muerte. En diciembre de 1992, su apartamento cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago se iluminó repentinamente con un destello blanco plateado. Luego, solo unas horas más tarde, varias entidades sin rostro muy parecidas a los hombres de negro llegaron a su apartamento. Momentos después de verlos, Ann se desmayó y no se sabe qué pasó después. Cuando se despertó, no había hombres de negro alrededor y parecía ilesa. Sin embargo, pronto desarrolló problemas de salud y le diagnosticaron cáncer. Jim Cate. La muerte del explorador y escritor Jim Cate podría ser el resultado de una serie de coincidencias, pero parecían bastante extrañas. La primera actividad de Cate fue estudiar el trabajo de Danny Casolaro, un periodista de investigación cuya muerte también fue sospechosa. En su libro The Octopus afirmó que las afirmaciones de Casolaro sobre la existencia del grupo Octopus eran reales. Este grupo de la sombra supuestamente controla muchos eventos mundiales. Cate, basado en las notas de Casolaro, dijo que algunas fuerzas del gobierno están probando a los estadounidenses, arrastrándolos a la base subterránea de Dulce en Nuevo México, con el pretexto de ser secuestrados por extraterrestres y bombeándolos con nuevas drogas. En 2004, Cate llegó al festival y se cayó del escenario rompiéndose la tibia y requiriendo cirugía de emergencia. Sobrevivió a salvo a la operación, pero murió poco después sin recuperar el conocimiento. Su causa oficial de muerte es un coágulo de sangre en su pulmón. James Forrestal. En la noche del 22 de mayo de 1949, James Forrestal, el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos en jubilarse, unos meses antes de esa fecha, saltó del piso 13 del Hospital Naval de Bethesda, en Maryland. En el momento de su muerte estaba siendo tratado por depresión en este centro, pero para algunos, incluidos miembros de su propia familia, su muerte estuvo lejos de ser un suicidio total. Según la versión oficial de los hechos, Forrestal fue visto por última vez siendo revisado por un guardia de seguridad a la 1:45 am. Leía en su habitación. Luego se dice que Forrestal abandonó inmediatamente la habitación y se dirigió a la cocina, donde ató una cuerda de bata a un radiador cercano y el otro extremo alrededor de su cuello.
luego saltó por la ventana, la cuerda se rompió y él cayó y murió. Sin embargo, algo llamó la atención de quienes leyeron esta versión oficial. Primero, la cuerda alrededor de su cuello no era lo suficientemente larga para que él alcanzara la ventana desde la batería. Además, no había evidencia de que la cuerda hubiera estado alguna vez en contacto con la batería del radiador. Aún más sospechoso fue el guardia de turno esa noche. No estaba en las instalaciones antes y se entregó como reemplazo de última hora. Testificó como la última persona que vio a Forrestal con vida y luego desapareció en algún lugar, nadie sabe dónde. Sin embargo, la evidencia más inquietante fueron los rasguños encontrados en el alféizar de la ventana donde se dice que Forrestal saltó voluntariamente. Esto sugirió que Forrestal había sido arrojado a la fuerza por la ventana y luego trató frenéticamente de engancharse en la repisa con los dedos antes de finalmente caer. En cuanto a la conexión OVNI, algunos han argumentado que como secretario de Defensa de los Estados Unidos, Forrestal sabía mucho sobre los incidentes OVNI y puede que no estuviera contento con el hecho de que estaban encubiertos, o tal vez incluso querían hacerlos públicos. Por cierto, en la URSS se creía que Forrestal se había vuelto loco, incapaz de resistir la histeria política por la supuesta amenaza de la invasión soviética de los Estados Unidos y por eso saltó por la ventana. Morris Jessup. Uno de los primeros investigadores estadounidenses de ovnis fue Morris Jessup, autor del libro de 1955 The Case for UFOs. Jessup no sabía que el lanzamiento de este libro desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían a su trágica muerte. Jessup comenzó a recibir cartas de un misterioso caballero llamado Carl Allen, quien también afirmó estar involucrado en el legendario experimento Filadelfia. Esta correspondencia llamó la atención de la Marina de los Estados Unidos, quien interrogó a Jessup extensamente sobre esto y su investigación OVNI en general. Después de esta reunión, Jessup comenzó a recibir extrañas llamadas telefónicas. Esto hizo que fuera mucho más cuidadoso en su investigación. Luego, el 19 de abril, hizo arreglos con un Dr. Manson, Valentín, para reunirse al día siguiente sobre su avance en la investigación, pero Jessup nunca se presentó a esa reunión. Al día siguiente lo encontraron muerto en su automóvil, con una manguera que conducía al tubo de escape saliendo por la ventana. Algunos creen que el suicidio fue en realidad un asesinato. Quizás un motivo de sospecha fueron las toallas empapadas envueltas alrededor de la manguera. No solo no pertenecían a Jessup, sino que no había una fuente de agua cercana para remojarlos. Phil Schneider. A principios de la década de 1990, Phil Schneider comenzó una serie de conferencias públicas en la que afirmaba haber trabajado para el gobierno de los Estados Unidos en varias instalaciones subterráneas. Y fue durante este trabajo que presenció una batalla real entre extraterrestres subterráneos y empleados de una base militar subterránea cerca de Dulce, en Nuevo México. También afirmó haber sido herido durante esta batalla por un arma alienígena, y él mostró cicatrices públicamente en varias ocasiones. Como puede imaginar, muchos han ridiculizado las afirmaciones de Schneider, incluso algunos en la comunidad OVNI. Otros, sin embargo, creyeron completamente lo que estaba diciendo. Los videos de sus actuaciones todavía atraen mucha atención en Internet. Schneider se suicidó oficialmente el 17 de enero de 1996.
Su cuerpo fue encontrado con un trozo de alambre flexible enrollado varias veces alrededor de su cuello en una clara indicación de suicidio, pero muchas personas, incluidos algunos miembros de su familia, descartaron las afirmaciones de suicidio y creen que lo silenciaron. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias por ver el video.